Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí. ¿Qué tal, amados hermanos? Un placer volver a encontrarnos en este día para compartir juntos el estudio de las Sagradas Escrituras y poder entender una vez más en este capítulo 19 ahora del libro de Ezequiel el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Aquí vamos a encontrar dos hechos importantes o dos lamentos importantes. Uno, por un lado, el lamento de lo que ya se llama los leones y la vid, y que trae su explicación. Vamos a verlo a medida que desarrollamos este trabajo. Pero antes tenemos que orar al Señor para que Él pueda dirigirnos, para que Él pueda conducirnos en este estudio. Señor, en el nombre de Jesús, oramos a ti, te pedimos que tu gracia, tu amor y tu bendición sean con nosotros y que tú nos dirijas en este estudio de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces como les decía, vamos a entrar en este estudio del capítulo 19, donde aparecen estos dos lamentos asignados o llamados los leones y la vid. Y vamos a explicarlos de qué se trata. El primero de ellos tiene que ver con el lamento, vamos a llamarlo el lamento de los leones. Y dice lo siguiente: y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Es decir, el capítulo 19 es la colección de dos cantos de dolor, de aflicción sobre la nación de Israel
en tiempos de Ezequiel. Por un lado, esta explicación, esta endecha, que es un término más bien técnico para explicar una composición musical, tiene por un lado por un arreglo poético, pero que tiene detrás de eso un mensaje. Es el canto fúnebre, este es un canto de dolor, ¿no? Endecha, dolor, que se componía y se cantaba ante la muerte de una persona, aunque también se usaba para destinar, decir, enfatizar sobre la destrucción de un pueblo. Por lo tanto, este patrón que encontramos aquí nos ayuda a entender que se imita el ritmo de un tambor, de un canto fúnebre, ¿no? Que hace su sonido, que emite una pausa y continúa. Ezequiel lo que hace es expresar en este cántico de dolor, de endecha, la tristeza del Señor, el dolor de Dios ante el fracaso del liderazgo, ante el fracaso de los líderes, de los que él había escogido, ¿no? Y al cantar esta endecha de dolor ante sus gobernantes, que tiene que ver con su muerte. Así es que vamos a mirar esto desde esa perspectiva. Luego dice el texto que tenemos frente a nosotros lo siguiente: y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel, y si levanta un cántico de dolor, dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre, la leona, entre los leoncillos crió sus cachorros? Este cántico se refiere a los reyes, principalmente a los reyes y posteriormente y posteriores de Israel. Dios aquí los llama príncipe y lo cambia en lugar de llamarlos rey, aunque se refiere a los últimos 3 reyes de Israel. Es significativo también que Dios se refiere a ellos de esta manera, como príncipes y no como reyes, aunque el reino del norte ya había sido conquistado y dispersado muchas veces antes. Este cántico de dolor por los príncipes era apropiado, considerando lo mal que habían gobernado, el dolor ante el fracaso, ante un mal trabajo, ante el mal ejercicio de su tarea, y que por lo tanto, ante ese mal ejercicio, ante ese nefasto gobierno, viene sobre ellos una consecuencia, un juicio. El celo de Dios y el pacto que ellos habían hecho no les permite ver a estos hombres desaparecer de su exilio. Ahora, los versículos 2 al 4 dicen lo siguiente. Repito el 2. Como se echó entre los leones tu madre, la leona, entre los leoncillos crió sus cachorros, e hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Y las naciones oyeron de él, fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Lo llevaron a la tierra de Egipto. La leona, ¿no es cierto?, que era la madre, ¿no?, la madre de los príncipes que se menciona en el versículo anterior. Y podemos entenderlo de manera más simple, más sencilla, como Israel o Jerusalén, que estuvo entre estos leoncillos y comienza a tomar su lugar en las comunidades de Israel, de las naciones. Esta leona debe haber sido una personificación de Judá, tal como aparece en el texto 10. Y en el texto 10 dice, tu madre fue como una vid.
tu madre, ¿no? Una personificación. Este término Judá o león de Judá, que probablemente era un término tan proverbial, tan de proverbio en los días de Ezequiel, como otros, ¿no? Podríamos encontrarlos. Por cierto, los leones eran comunes en Palestina, hasta poco después de las cruzadas, y el hebreo tenía 5 palabras diferentes para describirlo, fíjense ustedes, las cuales aparecen en el texto días del capítulo 4 de Job. Y vamos a leer Job en el capítulo 4 de Job. Capítulo 4, versículo 10. Dice, los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Fíjese, hizo subir, dice, uno de sus cachorros. Esto hay una referencia aquí y se interpreta, y lo interpretan los entendidos, como Joacás, que era el hijo de Josías, que también en Jeremías es llamado Salum. Y Joacás reinó solo unos pocos meses, más o menos por ahí por el año 609 a.C. Pero ese reinado fue corto, pero brutal, malvado, ¿no? Joacás mostró su carácter feroz, altivo, cruel, sanguinario, como es descrito en el libro de Reyes. Ahora, lo llevaron, dice, con grillos a la tierra de Egipto. El rey Joacás, aproximadamente por el año 609, fue llevado prisionero a Egipto. Eso lo encuentra usted en Segunda de Reyes. Después de un reinado de 3 meses. Fue tomado, apresado con una trampa, como era la costumbre que una comunidad se reuniera para atrapar un león o para atrapar una bestia salvaje. Y Joacás fue llevado por la fuerza por el faraón Necao a la tierra de Egipto. Allí está. El segundo león dice, viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros, y lo puso por leoncillo, y él andaba entre los leones. Se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres, saqueó fortalezas y asoló ciudades, y la tierra fue desolada, y cuanto había en ella, al estruendo de sus rugidos, tomó de sus cachorros. Este era el rey Joaquín, que reinó entre el año 609 y el 597 aproximadamente, y que aprendió el camino de sus antepasados. Otro de sus cachorros. Otro. De una condición tan nefasta como la anterior. ¿No? Saqueó fortalezas, ciudades. Por un tiempo, pareció ser, según la historia, que Joaquín iba a gobernar con poder y autoridad. Sin embargo, otros escucharon y fueron afectados por el estruendo de sus rugidos, como dice el texto. Ahora, ¿cómo se captura a este joven león? Arremetieron contra él la gente de las provincias de alrededor y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado, y lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas, y lo llevaron al rey de Babilonia, lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Cuando el rey Joaquín se rebeló contra sus señores babilónicos, Nabucodonosor
trajo consigo un ejército de muchas naciones, de muchas provincias y naciones y provincias bajo su imperio, y que despiertan, actúan contra el perpetrador de estos hechos, pero que son usados para hacer justicia según lo que Dios había determinado. Joaquín, el rey Joaquín o Joacín también podemos llamarlo, fue llevado como prisionero a Babilonia en el 597. Nunca más volvió. Por lo tanto, se cumple la profecía. Nunca más se escucha su voz. ¿Cuál era el propósito de las naciones para capturar a ese león? Simplemente acallar el sonido de su rugir. Es decir, para detener su comportamiento aterrador, su comportamiento depredador en los montes de Israel. Podemos decir entonces que los pueblos de los alrededores se hacen pasar por libertadores de Israel en este león. La jaula que se usa es una jaula que se usaba para un perro. Un rey de Asiria, Asurbanipal, dijo en un momento determinado: lo puse en una perrera, con chacales y perros lo até, y lo hice vigilar la puerta en Nínive. Qué tremendo. Ahora, el otro lamento, el lamento de David, ese lamento también fuerte. Dice el texto: tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima de entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Ezequiel vuelve a esta imagen que es familiar para ellos. Toma imágenes que son familiares y que por tanto ellos pueden distinguir perfectamente. La imagen que presenta es la de un reino fructífero y fuerte. Dice, dando fruto y echando vástagos. Tradicionalmente, Israel es simbolizado por la vid. Aparece, por ejemplo, en Isaías, Zacarías. ¿Por qué? Porque estaba asociada generalmente al resurgimiento. Y aquí Ezequiel está planteando que no es tan fácil ver ese levantamiento. Y dice el texto, y ella tuvo varias varas fuertes para cetros de reyes. Tal vez lo que está haciendo aquí Ezequiel es tener en mente los años más gloriosos de la monarquía israelita. Es decir, el reinado de David, el reinado de Salomón. En esos años, Israel llegó a tener un nombre, se elevó a tal altura, que los demás podían verlo a lo lejos. Este reino igualaba o superaba a todos los reinos vecinos y sus reyes. Tanto David, Salomón y otros los superaron a todos. Pero dice el texto, o los textos 12 al 14, lo siguiente:
pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento celano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron. Las consumió el fuego, y ahora está plantada en el desierto en tierra de sequedad y de aridez. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endecha es esta, y de endecha vivirá. Fue arrancada. Llega un día en que ya Dios no bendijo a Israel. Muchas veces la gente, cuando se aparta de Dios y cree que está siendo bendecida por Dios, pero no lo es, hasta que Dios aparta su mano sobre ellos. Hasta que Dios aparta su mano. Llega un día en que la bendición de Dios se aparta, tanto en este caso de los reyes, como también a la nación. El lenguaje de hoy, diríamos, la bendición se aparta tanto de los padres como lamentablemente también sobre los hijos. Cuando el hombre se rebela contra Dios, cuando el ser humano se rebela contra Dios, la bendición de Dios se retira. Puedes estar siendo prosperado, bendecido, engrandecido por Dios. Puedes estar elevándote tan alto que los demás pueden mirarte. Pero si no vives en una actitud de arrepentimiento, en una actitud de compungión en la presencia de Dios, de estar humillados en la presencia de Dios, si no vives así, entonces la bendición de Dios se apartará. Por eso que dice, cuando se rebelaron, cuando insistieron en su rebeldía contra Dios, fue arrebatado. Y el resultado, dice, es que sus ramas fueron quebradas y se secaron. Esas ramas fuertes que representaban a sus reyes también cayeron. Y por lo tanto, Dios los deja en un lugar desagradable. Los llevó al desierto. Aunque Babilonia no era un desierto literal, pero el exilio para los reyes y el pueblo de Dios lo era. Era un desierto. El rey babilonio Nabucodonosor los planta, los usa para su propio beneficio. El propósito de Dios es que aprendan, es que se den cuenta que están confundidos. Para los judíos, el destierro en Babilonia, cautivos, pasarían allí algún tiempo. Sedequías fue el último de esos reyes. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Mesías viniera a establecer su reino como Dios se lo prometió a David. Desde Sedequías hasta Jesús, esta línea real pasa a la oscuridad, a la clandestinidad. No se sabe. Nada de qué hablar. Claro, tuvieron gobernantes, pero no reyes. Entonces, endecha es esta. Estas dos parábolas describen y profetizan la tragedia que acarrean
aquellos que apartan su mirada de Dios. Cuando los líderes de un pueblo son impíos, cuando los líderes de un pueblo no hacen la voluntad de Dios, quienes los apresan se convierten en los objetivos de Dios para corregir. Sí, había una clara razón para el lamento, pero un lamento, una desolación que aún no llegaba a su cumplimiento. Si la nación de Israel hubiera tenido el propósito de obedecer a Dios, se habría convertido en un rey poderoso, en una vid fructífera, que obviamente habría traído gloria al nombre de Dios. Cuando usted, amigo, busca al Señor, la gloria y la bendición de su familia, esa gloria que usted le da a Dios, será retribuida en bendición. De lo contrario, será presa de sus propios juicios, será presa de su propio pecado y vivirá entonces apartado de Dios, lejos de Dios. Así es que cumplamos lo que dice la Escritura. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Busquemos a Dios ahora que es tiempo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en este día por tu amor, por tu gracia, por tu bendición. Ayúdanos a buscarte siempre para que vivamos en obediencia a tu nombre y no tengamos que vivir momentos de dolor, de lamento, de sufrimiento, sino que vivamos en la gracia y en el poder de tu amor y de tu espíritu. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y lo que haces por nosotros cada día. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos encontramos la próxima semana, estimados, para mirar cada uno juntos el capítulo 21 de este libro de Ezequiel. El capítulo 20, perdón. Que Dios les bendiga la próxima semana. Ezequiel, capítulo 20. Que Dios les bendiga. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta el infierno, disipa el mal.
Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está